Bueno, bienvenido nuevamente. Joaquín Morales nos va a exponer un tema que al menos para mí ha despertado gran expectación. ¿Cómo hacer una prueba de campo y no morir en el intento? Mi casuística al respecto es alta tanto en fracaso como en desistimiento al final de conseguir los objetivos propuestos para cualquier prueba. Joaquín es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado por la Escuela Europea de Sanidad Porcina. Es director o fue director desde 2002 del Departamento de Investigación Aplicada de Pitch and Prop, actualmente ADA, Animal Data Analytics. Desde 2023 es director, desde enero, del Departamento de Transformación Digital e Innovación de ADA, siendo responsable además de los estudios de campo. Desde 2018 colabora con la Universidad Europea de Madrid como profesor asistente en el Máster de Estudios Clínicos Veterinarios. Participa actualmente en 15 proyectos de investigación. Es autor de 29 artículos y, entre otras cosas, también de más de 150 comunicaciones en conferencias científicas. Y no sigo porque si no me voy a comer tu tiempo. Adelante, Joaquín, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la presentación y buenos días a todos. Gracias también al comité organizador por invitarme a dar esta charla o taller con un título puede parecer algo exagerado, pero bueno, Juan Luis, las sensaciones que tienes no son solo tuyas. O sea, puedo confirmar después de unos 25 años haciendo pruebas de campo que la probabilidad de fracasar en el intento de hacerlas es mayor de la que desearíamos. Y bueno, por diferentes motivos, muchas veces no llegamos a buen fin. En la charla voy a hablar de estos temas, sobre todo qué son los estudios de campo y si hay factores que podemos controlar en mayor o menor medida para intentar aumentar la probabilidad de conseguir el estudio, de llegar con éxito al final de él. También hablaremos de alternativas, posibles alternativas para reemplazarlos bien completamente o bien para facilitar su desarrollo. Y bueno, nos centraremos en una de ellas. Como hemos visto en las charlas anteriores, cada vez es más importante la presencia de tecnologías en general en el mercado y que están llegando cada vez más a las granjas, pues nos pueden servir también como una alternativa. Y por último, bueno, una pequeña reflexión hacia dónde vamos en este área. Los estudios de campo, ¿qué son? Son estudios científicos que desarrollamos fuera de las condiciones controladas, fuera de condiciones de laboratorio. Y se tienen que desarrollar allá donde ocurre el fenómeno que queremos investigar. En nuestro caso, claramente son las granjas comerciales. O sea, son estudios que se desarrollan en granjas comerciales. ¿Y por qué podemos tener interés en desarrollar estudios de campo? Pues para mí hay principalmente dos motivos. El primero de ellos, pues es el último paso de un largo proceso de investigación más básico que se ha hecho en condiciones de laboratorio, en granjas experimentales, donde se han estudiado mecanismos de acción o bueno, una información más básica para confirmar la eficacia de un determinado producto en estas condiciones. Y las pruebas de campo serán el último paso, donde ya queremos contrastar esta eficacia en nuestras condiciones, en la vida real, digamos, en las granjas comerciales. Y la segunda oportunidad para hacer estudios de campo, pues a cualquier granja, a cualquier empresa, pues le surge la necesidad de querer probar la eficacia de un determinado producto, un determinado protocolo de trabajo, lo que sea, en sus propias condiciones. ¿Y por qué decimos que podemos morir en el intento al hacer un estudio de campo? Pues para mí hay tres puntos principales. Del primero hablaré más adelante, pero es clave seleccionar de una forma inadecuada la granja donde queremos hacer el estudio. Puede llevarnos al fracaso directamente. La segunda, bueno, lo comentaba también Víctor antes, el trabajo extra, que ya de por sí es muy elevado en los operarios de granja, bueno, para todos los participantes del estudio, pero sobre todo los operarios de granja, pues nos puede llevar también al fracaso, ya que el estudio va a implicarles una mayor carga de trabajo. Ellos tienen que seguir haciendo el suyo, llegamos nosotros con nuestro estudio y queremos que hagan un extra. Si no entienden bien la importancia del estudio en sí, y la importancia de que hagan bien su trabajo, pues directamente lo harán mal
lo harán a destiempo cuando no toca, o no lo harán, con lo cual el estudio fracasará. Por eso digo debajo que el investigador, cuando llegamos con un estudio a una granja, es un intruso en esa granja, nos ven como una amenaza, una carga más en su día a día. Y el último, trabajamos en condiciones no controladas, una granja comercial, pues siempre va a haber imprevistos. Puede surgir un brote de patología a mitad del estudio y tengamos que cortarlo. ¿Hay manera de que no haya riesgos, de que consigamos un estudio con éxito seguro? Bueno, podría haber. Sería fácil llegar con un producto a una granja, se lo damos a los operarios y volvemos al cabo de unos días. Nos podemos basar en su experiencia, ellos tienen mucha experiencia, que nos digan si ha sido eficaz o no. Aquí hay poco riesgo de fracasar. O bien simplificar la estructura del estudio. Nos adaptamos en los controles de evaluación que queramos hacer para valorar la eficacia directamente en los controles que ellos hacen ya en su granja. No les cambiamos la rutina, así sería muy fácil. Pero lamento decir que esto no son estudios de campo, porque ante todo un estudio de campo no deja de ser un estudio científico. Por tanto, el método científico, la ética científica no los podemos perder. Por tanto, ¿qué características debe tener sí o sí un estudio de campo? Los tres primeros más o menos ya los hemos mencionado. La localización, o sea, se hacen en granjas comerciales. El segundo, el rigor científico, no lo podemos perder. O sea, no podemos permitirnos tener al final del estudio resultados sesgados. El tercero, la estructura es la de cualquier otro estudio científico, lo veremos en la siguiente diapositiva. Y por último, y muy importante, tenemos que ser conscientes de que siempre van a suponer una inversión económica. Bien porque haya que pagar una compensación a los operarios para que, bueno, lógicamente hay que compensarles, ¿no? Que entiendan que ese trabajo extra es importante. Bien porque, bueno, los propios gastos de material, el sueldo de los investigadores, etcétera. O bien por las posibles pérdidas económicas que haya asociadas por el hecho de cumplir los requisitos del estudio. Siempre va a haber que cubrir una serie de gastos y, por tanto, tenemos que valorar antes de hacer el estudio si realmente los beneficios que podemos sacar de él nos van a compensar o no. Si no nos van a compensar, directamente no empecemos. Y la estructura, como decía, es la de cualquier estudio científico. O sea, son los mismos pasos. Partimos de unos antecedentes, observaciones, nos empezamos a plantear las primeras preguntas, planteamos una hipótesis, planteamos un objetivo. Muy importante el objetivo. Todo el estudio va a ir dirigido a abordar este objetivo. Y luego llega ya la prueba de campo, la prueba en sí, que, como decíamos, se hace en la granja, en una granja comercial. Y al final obtendremos unos resultados, los analizamos, sacaremos unas conclusiones. Ya podemos deducir que esta fase de experimentación es la clave. Si queremos fracasar, si queremos o al menos aumentar la probabilidad de éxito en el estudio, nos tenemos que centrar muy bien en esta fase, es la más importante. Y, por tanto, creo que la fase previa, la fase de preparación, es especialmente importante. Aquí dediquemos las horas que sean necesarias, no importa, pero hay que intentar anticiparnos a posibles problemas que vayan a surgir luego durante la prueba, tener pensado cómo vamos a actuar ante ellos. Y entre esta fase de preparación, lógicamente, haremos un protocolo de estudio, un protocolo de trabajo al final. O sea, son los pasos que tendremos que ir siguiendo. El protocolo puede ser más o menos complejo. Como mínimo, yo creo que han de aparecer estos apartados que vemos aquí. Pues tenéis que estar bien descrito el objetivo, un objetivo conciso y claro. Tiene que aparecer el diseño experimental, los tratamientos que vamos a incluir en el estudio. Y de nuevo, insisto, la selección de la granja. Tenemos que describir muy bien los puntos que requerimos de la granja donde vamos a hacer el estudio. Si es una genética determinada, si es un peso inicial determinado, la edad de los animales, el tamaño de los corrales puede ser importante también para al final asegurar si vamos a necesitar más animales o menos. Nos pueden interesar corrales más pequeños, corrales más grandes, que sea representativa de las condiciones de nuestra empresa. Y el estado sanitario, eso es especialmente importante. Lo veremos después también. Ha de aparecer el cálculo del tamaño muestral. Tenemos que definir cuántas repeticiones necesitamos incluir en el estudio para, si hay un efecto debido al producto, que seamos capaces de poder evidenciarlo.
Si no hacemos bien este cálculo, puede que realmente haya un efecto y nosotros no lo hemos visto, pero no porque no lo haya o no porque hayamos hecho algo mal, simplemente porque había menos repeticiones, menos corrales, menos animales de los que deberíamos haber incluido. Este cálculo puede ser más o menos complejo, pero bueno, veréis programas, softwares en Internet que os ayudarán a calcularlo y básicamente depende de dos factores. Uno, la diferencia que queremos evidenciar como significativa, o sea, si esperamos que el producto va a aumentar el peso al destete, pues un 3, 4, 5%. A mayor diferencia estemos dispuestos a aceptar como significativa, pues menos réplica necesitaremos. Y el segundo, la dispersión. En este caso, el peso al destete, cuanta más dispersión haya en la granja que elijamos en esta dispersión de peso, más animales, más repeticiones necesitaremos. Y bueno, el calendario de eventos, los controles, muestreos que vayamos a hacer durante el estudio y bueno, los formularios donde recogeremos los datos. Y una vez ya estamos preparados para empezar el estudio, vamos a centrarnos en los 3 puntos que para mí son los más críticos. El primero, insisto de nuevo, la selección de granja. Ya tenemos bien definidos los puntos que necesitamos, las características que tiene que tener la granja donde queremos hacer el estudio, con lo cual simplemente es buscar una idónea. Bueno, digo simplemente, pero es un paso bastante complicado normalmente. Decía lo del estado sanitario, especialmente importante. Si es un estudio clínico, puede que sea imprescindible que esté o no esté un determinado patógeno. Si es un estudio productivo, un estudio de alimentación, normalmente nos va a interesar un estado sanitario medio alto, pues para al menos evitar riesgos de que a mitad del estudio haya un brote patológico. La dispersión, ya he hablado de ella, y otros factores, pues de nuevo yo insistiría sobre todo en tema de personal de granja. No cualquier granja nos va a valer por el simple hecho del personal que trabaja ahí. Si podemos encontrar una granja donde sea personal pues, algo más meticuloso, con el que sea fácil tener una comunicación fluida, pues mejor. Como digo, la selección es especialmente importante. El segundo paso, ya hemos preparado el protocolo, tenemos claro lo que queremos hacer, hay que formar a todo el equipo investigador y en concreto al personal de granja. Tienen que ser conscientes, de nuevo, insisto, tienen que ser conscientes de la importancia de su trabajo y por tanto queremos que entiendan bien el objetivo, los principales pasos del estudio, el objetivo del estudio, los principales controles que harán y la importancia de lo que ellos tienen que hacer. La responsabilidad que tienen, los formularios que van a necesitar y las buenas prácticas clínicas. No hace falta que las conozcan enteras, pero como mínimo las más básicas. Sobre todo en lo que se refiere al registro de los datos. Los datos, al final, cuando acabe el estudio, va a ser la única evidencia que vamos a tener de que ese estudio se ha hecho, que va a permitir la trazabilidad de cómo se hizo todo lo que hicimos. Por lo tanto, tienen que seguir una serie de normas básicas que deben conocer. Lo que digo, que se sientan partícipes involucrados en el estudio. Y el último punto, y más importante, bueno, igual de importante, también el tercero es especialmente importante una vez que ya empieza el estudio, es estar encima de él, su seguimiento, su monitorización. No vale llegar el día cero, hacer ahí la distribución de los animales, empezar el tratamiento y demás, y volver el último día y recoger los formularios. Entonces nos damos cuenta de que pues, un control no se hizo el día que tocaba, o que un registro que había que hacer a diario pues, se hacía cuando se podía, o lo que sea, porque aquí ya veremos al final, demasiado tarde, si ha habido una desviación que no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo y evitar males mayores. Y aún así, creo que tendríamos que ir buscando alternativas. Pues sí, primero, porque la propia Unión Europea pues, va haciendo cada vez más presión en reducir el número de ensayos en el que se utilizan animales de experimentación. Sobre todo se basan en promover las famosas 3R, reducción, refinamiento, reemplazo. En general, promueven, incluso financian la búsqueda de métodos alternativos, métodos que no requieran el uso de animales de experimentación. Incluso en los estudios donde se supone que van a tener que seguir haciéndose, también les interesa que, sobre todo, priorice el bienestar del animal, que se reduzca el sufrimiento, que se reduzca el dolor, en general su manipulación, que pueda afectar a su bienestar. ¿Esto nos va a afectar directamente a los estudios de campo? En principio, diría que no.
La manipulación que hacemos de los animales en un estudio de campo es más o menos la que se hace en una granja normal, pero por si acaso vayamos pensando en alternativas. Y pensando en alternativas habrá más, pero para mí hay dos principales. Una es sacar provecho de los datos, de los propios datos que ya se genera hoy día en cualquier granja comercial. Con ellos ya podemos ir evaluando determinados efectos y, por tanto, pues determinados tratamientos. Y el segundo, ir sacando provecho de las tecnologías. Que además, las tecnologías, lo que al final como hemos visto antes, nos van a ir proporcionando cada vez un volumen de datos mayor, con lo cual nos va a permitir pues, poder hacer esta valoración de efectos a través de los datos pues, con mayor robustez, incluso pues, de una forma más rápida y dinámica. Hablemos de los datos. Los datos ya sabemos que son un principio activo muy importante hoy día en cualquier granja. Cualquier granja hoy día pues, nos puede transferir todo este tipo de datos de múltiples fuentes de una forma casi a tiempo real. Datos de fuentes automáticas, semiautomáticas, manuales, etc. Además, hoy día tenemos la oportunidad cada vez más de conectarlos. Con las APIs podemos conectar datos de diferentes fuentes y al final tener todos ellos en una única base de datos, con lo cual aún podemos tomar soluciones más robustas. Siguiendo sobre todo una buena gestión de la información, como esta que promovemos desde ADA, que se basa en estos 5 pasos, partiendo de la recogida de datos, su procesado, la generación de informes y proporcionárselos a la persona adecuada, a la que los necesita. Al final, la persona que tiene que tomar las decisiones lo puede hacer con un mayor criterio, con mayor solidez en su propuesta. Y es aquí, en esta toma de decisiones, donde yo creo que podríamos decir que a través de este tipo de seguimiento se podrían reemplazar en parte los estudios de campo. En esta toma de decisiones podemos decidir incluir un determinado efecto, un determinado tratamiento y volver a hacer el ciclo para ver si este efecto ha sido o no efectivo. Esto en realidad no deja de ser un estudio de campo también, podríamos decir dentro de los estudios de campo que son estudios observacionales, estudios que hacemos simplemente analizando los datos. Aquí no intervenimos con el animal de una forma directa. A modo de ejemplo, no es exactamente un estudio de campo, aquí lo que hubo es una patología, pero si tenemos bien registrados la evolución de unos datos concretos, por ejemplo, aquí la repetición de gestación, teníamos bien registrada su evolución a lo largo del tiempo, podemos evaluar si decidimos hacer un cambio, en este caso ya digo fue una patología, pero podríamos haber metido algún tratamiento, algún cambio en la forma de inseminación, en el material que usamos para inseminar, lo que sea, y seguimos evaluando a la variable a lo largo del tiempo. Pues claramente aquí el efecto fue negativo, sería la conclusión que tendríamos. Pero además los datos hoy día son de calidad. Podemos no solo evaluar las repeticiones de gestación, sino saber qué tipo de gestación fueron las más afectadas, con lo cual pues tomar una decisión con más criterio. Otro ejemplo, bueno, perdón porque parte de esta diapositiva en brasileño, es que fue un estudio que se hizo para una empresa brasileña, en este caso un matadero. Recibía animales de 3 empresas diferentes y estaban preocupados por el tipo de decomisos o por el volumen de decomisos que había, sobre todo con algunos de ellos, ¿no? con los abscesos en este caso. Pues simplemente expresando o presentando los datos de una forma más visual, con este tipo de diagramas, pues ya se ve que todos los problemas de abscesos venían de una empresa concreta. Con lo cual, el que tenga que tomar la decisión ya lo puede hacer de una forma más robusta. Y la incorporación de las tecnologías, ¿cómo nos puede ayudar en los estudios de campo? Bueno, por un lado, las tecnologías nos van a dar un volumen de datos muy alto, además de una forma a un tiempo real o casi semi-real, con lo cual nos va a ayudar, como decía al principio, a tomar decisiones con más criterio. Pero además vamos a promover el refinamiento, que era una de las 3 R's, ¿no? que nos hacen promover desde Europa, ya que en este caso la interacción con el animal aún va a ser menor, no necesitamos manipular al animal para obtener datos de ellos. Con lo cual, en mi opinión, las tecnologías, sobre todo, lo que van a hacer es, si las usamos
de una forma correcta en los estudios es disminuir la carga de trabajo que necesitamos del personal de granja. Ellos apenas van a tener que hacer un trabajo extra porque los datos directamente los vamos a obtener de las tecnologías. Y por otro lado, mejoramos algo más incluso el bienestar del animal, ya que no tenemos que interactuar con ellos. Ahora, hoy día, en cualquier granja, la podemos convertir en realidad casi en una granja experimental, ya que de ella, de forma continua, podemos ir obteniendo datos que nos van a permitir tomar decisiones. Y voy a hablar de 3 o 4 ejemplos claros de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a tomar o a hacer controles que hasta ahora eran pues, muy exigentes, bueno, y siguen siendo muy exigentes en cualquier estudio de campo. Por ejemplo, el consumo de alimentos. Este es posiblemente, cuando se requiere este dato, es posiblemente el dato más exigente para los trabajadores de granja, ya que normalmente en un estudio de campo necesitamos ese dato por corral, necesitamos que alimenten a mano, con lo cual hay que mover un volumen de trabajo, un volumen de pienso pues, muy elevado a lo largo del estudio. Pues hoy día hay muchos alimentadores, hay diferentes, bueno, no muchos, pero empieza a haber cada vez más alimentadores automáticos, estaciones de alimentación electrónica, etcétera, que nos pueden dar. Bueno, veréis varios ejemplos que he puesto por poner, pero hay más esto para mí son buenos ejemplos, pero hay más en el mercado, por supuesto, cada vez hay más en el mercado. Pero nos permiten obtener este dato de consumo de pienso por corral. Incluso pues, otro tipo de sistemas, como los sensores láseres en silos, pues ya nos permiten tener ese dato de consumo, en este caso por nave. Igual puede parecer exagerado, pero si al final tenemos muchas naves de muchas granjas de la que vamos recogiendo datos de una forma continua con estos sistemas, pues podemos ir construyendo un estudio de campo que también nos va a permitir evaluar efectos y tratamientos. Incluso, bueno, pues algunos de estos sistemas ya te permiten dar 2 piensos diferentes, por tanto, 2 tratamientos dentro de un mismo corral. Podemos randomizar dentro del corral. El control de peso vivo, pues también lo podemos agilizar, por ejemplo, con el uso del sistema de pesaje electrónico. En este caso, el hecho en sí, del control de pesaje, no lo evitamos, tenemos que seguir pesándolos, pero el animal está identificado con un corral electrónico, la báscula reconoce al animal, guarda su peso, no tenemos que hacer ningún registro y directamente ya desde la báscula lo recibiremos de una forma directa por Bluetooth o por cable USB, lo que sea, en nuestro ordenador. Pero es que hoy día ya hay sistemas que también nos permiten incluso evitar este control de peso porque se puede hacer de una forma directa a lo largo del tiempo en el propio corral, sin mover a los animales, pues como son los pesajes por imagen, tanto portátiles como fijas, pues hasta ahora igual no eran tan precisas como nos gustaría, pero cada vez van mejorando mucho esta precisión y hoy día seguramente ya son muy útiles para poder usarlas nosotros en estudios de campo. O bien básculas mecánicas que directamente instalamos dentro del corral y vamos monitorizando el peso de los animales que están identificados con corral electrónico. Otros ejemplos, pues registros que hasta ahora había que hacer en papel por parte de los operarios y ahora les podemos facilitar ese trabajo si lo hacen de una forma digitalizada, con diferentes soluciones, aplicaciones, softwares que ya hay en el mercado con la cual pueden recoger los registros mucho más fácil sin tener que hacerlos a mano. Este es un ejemplo, una aplicación que hemos desarrollado nosotros para recoger datos clínicos, con lo cual no solo facilitas el trabajo del operario, sino también te facilita a ti el trabajo, ya que desde casa, desde la oficina, puedes ir monitorizando, puedes ir comprobando que ha hecho el control cuando tenía que hacerlo y que lo ha hecho bien. Nosotros además lo visualizamos ya de una forma, con gráficos, o sea, una forma muy visual. Podemos ir viendo pues, los diferentes tipos de bajas que se van produciendo, la evolución de los problemas sanitarios a lo largo del tiempo, etcétera. Y bueno, hay muchas tecnologías, han salido algunas también antes y muchas en este artículo de Peak Progress pues se describen muchas más, no me voy a parar en ellas, ya están explicadas ahí en el artículo, pero todas ellas las vamos a poder ir incorporando en nuestros estudios. Nos van a permitir ir monitorizando la actividad, la presencia de patologías de los animales a lo largo del tiempo. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que si ya hacemos una buena gestión de la información, como hemos explicado antes, y esta gestión de la información la completamos
con un buen análisis de estos datos, obteniendo hasta 5 niveles de información, lo que en ADA denominamos el 5+5. Vemos en los dos últimos, ya podemos obtener análisis que ya nos pueden llevar a una predicción de resultados, simplemente con un análisis exhaustivo de los datos. Si utilizamos técnicas estadísticas matemáticas avanzadas, incluso incorporando herramientas de inteligencia artificial, podemos hacer hoy día ya una buena predicción de una determinada variable. Como vemos en este gráfico, podemos ver la evolución de la media de nacidos vivos a lo largo del tiempo, y en la zona sombreada fuimos capaces de hacer una predicción precisa de cómo se iba a comportar esta variable en el futuro. Pues yo pienso que en estos modelos matemáticos, bueno, esto es una opinión, no sé si iremos hacia aquí o no, pero si en estos modelos matemáticos introducimos también los efectos de un determinado tratamiento, de un determinado producto, cómo se puede comportar en estas determinadas circunstancias, ya podremos llegar a tener totalmente simulado un estudio de campo. Podemos ver cómo se comporta esta variable en el futuro, si evoluciona tal cual, o cómo se comportaría si incorporamos algún cambio. Y bueno, a modo de resumen, pues eso, tenemos por un lado los estudios de campo que podemos denominar clásicos, van a seguir necesitándose porque aquí nos sirven para sacar ciertas conclusiones de una forma precisa, robusta, porque tenemos todo más o menos bajo control, cualquier efecto lo podemos incluir, lo tenemos controlado, lo podemos incluir en la estadística y por tanto nos va a permitir extraer conclusiones sólidas. Pero bueno, podemos ir sacando provecho de los estudios observacionales, de analizar efectos a partir de los propios datos que ya se generan hoy día en cualquier granja. Y bueno, incorporando tecnologías van a ayudar tanto a tener más datos para tomar mejores decisiones y de una forma más rápida, como van a facilitar los trabajos y disminuir la interacción con el animal en los estudios de campo clásicos. Por tanto, podríamos llegar a lo que yo he denominado como estudios de campo tecnificados. Aquí minimizamos estos factores y, por tanto, y podemos aumentar el volumen de animales, repeticiones que usemos en los estudios. Y a modo de conclusión, pues podemos decir que los estudios de campo, recordemos que son estudios científicos, no podemos perder este rigor científico, y la diferencia es que las hacemos en granjas comerciales. Por lo tanto, por este simple hecho de que se hacen en condiciones no controladas, no vamos a poder garantizar el éxito, pero sí que podemos incrementar las probabilidades de éxito simplemente si prestamos especial atención a la fase de preparación, a la fase previa, y si hacemos un buen seguimiento del estudio, durante el estudio. Los estudios observacionales, el análisis de los datos también nos va a ir permitiendo cada vez detectar más efectos y sobre todo si incorporamos tecnologías que además de una forma directa, aplicándolos en un estudio de campo, pues también van a facilitar el trabajo en granja, van a disminuir la interacción con el animal. Y ya por último, pues si aún en este análisis de datos incluimos pues, herramientas de estadística, de matemáticas más avanzadas, de inteligencia artificial, los datos que generemos en las granjas van a permitir obtener conclusiones más firmes para evaluar determinados efectos y además incluso poder llegar a predecir o simular un estudio de campo totalmente. Pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias, Joaquín, por tu ponencia, que ha sido muy clarificante, y también por ajustarte al tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente intervención. Muchas gracias.